Centroamérica, muchos países. En México también se celebra el próximo mes, bueno, en septiembre, pero ahora en julio 20 se celebra la independencia de mi país. Entonces es un día para nosotros de mucha reflexión, de pensar en aquellas personas que dieron su vida para que el país tuviera independencia. Es un evento muy especial. Pero bueno, hoy comenzamos y dentro de las próximas 3 semanas vamos a estar hablando de los reyes. Diga, los reyes. No son los reyes de la novela Pasión de Gavilanes, esos reyes no. Esos también eran reyes, los hermanos reyes, pero esos reyes no. Vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar de David, vamos a hablar de Salomón, de reyes importantes dentro del marco bíblico. Y yo quiero que usted, si no tiene un plan bíblico, si no está estudiando un plan diario, yo le invito a que comience esta semana con el libro de Primera de Samuel, que es donde la mayoría de historias de estos reyes se van a desarrollar. Pero bueno, antes de comenzar yo quiero hacer una corta oración. Acompáñenme en una cortita oración. Señor, gracias en esta tarde porque bueno has sido, misericordioso con nosotros. Gracias porque nos has bendecido en abundancia. Gracias porque nos has dado de más, nos has traído a este lugar. Abrimos nuestro corazón a lo que tu palabra tiene para nosotros en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor, ¿cómo dice? Amén, 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 amén. Bueno, antes de iniciar, hoy voy a hablar de la historia del rey Saúl. Pero quiero dar un poquito de introducción, un poquito de background de qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel unos años antes. Y es que antes de que hubiese un rey en el pueblo de Israel, era alguien que se llamaba un juez. Habían personas que el Señor había designado para que liberaran al pueblo de Israel en caso de que los atacaran. Tenemos el caso de Gedeón. ¿Quién sabe la historia de Gedeón? La historia de Débora, también una jueza. Tenemos Sansón. Sansón era un juez. Y es que los jueces tenían la responsabilidad de aplicar la justicia. El pueblo de Israel estaba como en grupitos, en casitas, estaba disperso por todo el territorio, por todas las regiones. Vivían en algunas ciudades pequeñas, pero no tenían un presidente, por así decirlo. No había alguien, un líder que todos dijeran, ese es nuestro rey, sino que Dios mismo era el rey de su pueblo. Los jueces tenían la responsabilidad también de administrar la ley de Dios. Todas las leyes que el Señor le había dado al pueblo, ellos lo tenían que impartir. Ellos guiaban al pueblo en asuntos administrativos. También en cuestiones de pleitos entre las familias, entre las personas. No, que es que mi vecino, mire que se metieron los burros de mi vecino y se me comieron todas mis matas de maíz. ¿Y ahora cómo solucionamos este problema? Pues entonces ellos iban allá al juez y el juez les decía, bueno, listo, entonces usted se comió sus burros, pues tiene que darle ahora una parte al otro y compensarlo. No, que es que se murió mi papá, ahora ¿cómo hacemos para distribuir los bienes? Entonces iban a un juez y decía, a ver, ¿cuáles son los hijos? ¿Quién es el heredero? Y ponían orden. Esa era la labor de los jueces. También si alguien se robaba algo, ellos muchas veces llegaban allá a los jueces y acusaban a otra persona, eso fue mi vecino, y investigaban. Si también habían problemas de familia, quizás había un divorcio, una infidelidad, ellos iban a los jueces para que el juez les dijera qué es lo que tenían que hacer. Y les daban una carta, aquí está su carta de divorcio, quizás un poco parecido a lo que tenemos en la actualidad. Y este periodo de no tener un rey inicia desde cuando el pueblo de Israel entra
al territorio prometido, al área prometida, desde la muerte de Josué hasta Samuel, en un periodo de más o menos unos 300 a 400 años. Eso es bastante tiempo. Estados Unidos tiene más o menos 200 algo de años, ¿verdad? Ahora imagínense el doble de tiempo que tiene este país, donde no había un rey. No había un rey. Entonces, el pueblo, Samuel ya, que es el último de los jueces, se pone ya viejito. Y él nombra a sus hijos como jueces. Y los hijos no son muy buenos. Ay, hombre. A veces pasa, ¿verdad? Que hay un pastor, un líder tan carismático y dicen, no, los hijos van a ser igual que él. No, los hijos a veces no salen así. Y entonces el pueblo llega a donde Samuel y le dicen, Samuel, ya nosotros queremos un rey. Si me acompaña a 1 Samuel capítulo 8 versículo 5, el pueblo de Israel le dice, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Ellos vinieron contra Samuel y dijeron, mira, todos los pueblos alrededor tienen un rey, pero nosotros no tenemos un rey. ¿Qué onda con eso? Nosotros queremos que alguien nos gobierne. Eso es como absurdo. Es un poco raro. Y la verdad es muy similar, refleja la naturaleza humana de querer que alguien lo gobierne. Aunque pensemos que queremos la libertad, aunque pensamos que, si no tengo nadie que me gobierne, voy a ser libre, me voy a deshacer de mi mujer, me voy a deshacer de mi marido, voy a deshacerme de mi país. Mentira. Colombia recibió su independencia en 1810, independencia de España, pero todavía hay otros poderes que ejercen autoridad sobre mi país. Igual. Usted pensará, quizás usted no tenemos un rey, pero todos en sí buscan en nuestro corazón alguien que nos gobierne. No sé si ha escuchado, hace unos años salió un meme, una canción, decía, mi mujer me gobierna, y salía la mujer, ¿verdad? Me acordé de eso. Pero la verdad es que todo el mundo quería a alguien, el pueblo de Israel quería a alguien que dijera, este es nuestro rey. Y entonces Samuel se disgustó, dice, y entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que digan. En realidad no te han rechazado a ti, sino ¿a quién? A mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Aquí Dios les dice, Samuel, sí, tú eres el juez, pero en verdad no te están rechazando a ti, me están rechazando es a mí. Yo he sido su Dios, yo he sido su rey, y ellos quieren es un rey humano. Imagínese usted que llegue su hijo y le dice, mamá, o papá, gracias por todo, papá, pero yo la verdad es que quiero otro papá. Es que en mi escuela todos son güeritos, y tú te llamas José, yo quiero llamar que mi papá sea Joseph, o que mi papá sea de otro, no sé, que maneje un carrazo. Yo la verdad, tú me das tu carrito, me llevas, porque yo quiero otro papá más alto, más elegante. O mamá, no me des pupusas para llevar para la escuela, dame más bien un hamburger. No quería el pueblo de Israel ya tener más a Dios como rey. Entonces obviamente el corazón del Señor se entristece. Pero ¿por qué Dios no había dado un rey anteriormente? Porque aquí vamos a la esencia, al carácter de Dios es un Dios que cuida de su pueblo, pero requiere nuestra dependencia de Él. Nos recuerda que Él es el que gobierna, Él es el que libera, Él es el que provee. No dependes
de una persona para tu protección. Entonces el pueblo de Israel decía, ahora como vamos a tener un rey, ya nadie nos va a atacar. Antes, si había un ataque de los amalecitas, de los amorreos y todos los feos que venían al pueblo de Israel, Dios levantaba un líder y ese líder peleaba la batalla y volvía la paz al pueblo de Israel. Pero a los israelitas no les gustaba eso. Los que israelitas querían era un rey que fuera delante de ellos y empezar a pelear las batallas. Eso era todo lo que quería. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios le dice, bueno, les voy a dar un rey, pero acuérdense de una cosita, que tener un rey requiere dinero, requiere mantenimiento. Y ahora ustedes van a tener que dar de sus hijos para que se unan al army. Y si tienen plantas, si tienen ganado, tienen que darle una parte al rey. Porque ¿qué? El rey no come. ¿Qué cree que los sirvientes del rey no comen? Ellos no trabajan, ellos trabajan para servirle al rey. Entonces, ¿de dónde va a salir la comida para mantener al rey y su familia? Pues tiene que salir de ustedes mismos. A ustedes van a tener que mocharse un poco, ¿verdad? Además, a sus hijos los van a poner de siervos en la casa del rey. Y sus hijitas también van a ir a trabajar a donde el rey. ¿Qué creen? ¿Que no les va a tocar? ¿Están seguros? Le dice Samuel al pueblo de Israel. ¿Y qué responde el pueblo? En el versículo 19 dice, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Qué necios. Queremos a alguien que nos venga a mandar. Es un poco absurdo. Es raro, la verdad, esto de la petición de unas personas que se les dice esto es lo que va a pasar. Sin embargo, ellos dicen, yo quiero que me nombren un rey. No me importan las consecuencias. No me importa el precio que yo tenga que pagar. Yo quiero un rey. Yo quiero a alguien a quien adorar. Y esa es la esencia de la humanidad. Quizás querer ser gobernados por algo. En la actualidad, en Inglaterra, en el país de Evan, ellos tienen una reina. Yo la verdad, para ser honesto, no entiendo muy bien por qué la gente quiere tener una reina, un rey. Para mí mejor que no haya nadie, reyes, ni solamente porque nació en esa familia, ahora tú tienes derecho a un montón de cosas. A mí me parece eso muy absurdo. Pero así es como funciona la monarquía. Y esto es lo que el pueblo de Israel les pidió. En sí lo que el pueblo de Israel estaba diciendo, yo sé que tú me has dado todo. Yo sé que tú me has proveído. Yo sé que tú me has dado alimento. Yo sé que tú has levantado líderes que han liberado al pueblo cuando sea necesario. Sin embargo, eso no es la forma como yo lo quiero. Yo quiero ser igual a las otras naciones. ¿Cuántas veces le ha dicho usted eso a veces al Señor? Señor, yo sé que tú tienes un plan para mí, pero la verdad es que a mí me gusta este otro plan. Pero la verdad es que yo quiero lo que el vecino tiene. Pero la verdad es que Dios, yo sé que lo que me has dado todo es muy bonito y todo y nada me ha faltado, pero la verdad es que yo quiero más. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Lamentablemente. Y entonces, aquí es donde comienza ahora sí la historia, después de esta larga introducción. Entonces viene y el Señor elige a un muchacho que se llama Saúl. Saúl es el primer rey del pueblo de Israel, quien gobernó más o menos unos 40 años en Israel. Y obviamente la historia
en la Biblia hay mucho contenido, muchos momentos que podríamos hablar de la vida de Saúl, pero yo me quiero enfocar en 3 episodios fundamentales en la vida de Saúl, 3 nomás. Y yo lo he denominado el bueno, el malo y el feo. ¿Quién ha escuchado o ha visto una película de Clint Eastwood, verdad? Se llamaba El bueno, el malo y el feo. Una película buenísima, buenísima de vaqueros. Yo la vi hace muchos años. Y me voy a enfocar en estos 3 aspectos, en estos 3 momentos de la vida de Saúl. Uno bueno, uno malo y uno feo. Así que iniciamos con el bueno. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice: cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, esto ya es después de que Dios lo ha ungido como rey, dice, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Cuando Dios unge a Saúl como rey, Dios mismo pone un nuevo corazón en él. Y entonces inicia su reinado. Inicia lo que está pasando. Inicia a levantarse como líder. No pasó de la noche a la mañana. Saúl pasa unas situaciones diferentes, hacen también, para no hacer la historia tan larga, hay varias situaciones, confirmaciones, donde se determina 100% que Saúl es la persona a quien Dios ha elegido como rey. Yo lo invito a que lo lean en el capítulo 10. Y después de esto, Saúl se va para su casa. Y en el versículo 26, capítulo 10, versículo 26, dice, también Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres, a quien Dios les había movido el corazón. Pero nótese aquí algo, pero algunos insolentes protestaron. ¿Y este es que es el que nos va a salvar? Este es el que Dios seleccionó. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Esta gente no creía que Saúl, porque Saúl era grande y simpático, pero no era el líder que quizás ellos pensaban que iba a ser el nuevo rey. Entonces dijeron, este pobre, además arría animales. Es un pobretón, la verdad. No creo que ese sea el líder que Dios ha levantado para este pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Saúl? No les hizo caso. Y es aquí algo bueno. Cuando su identidad, cuando usted sabe que usted es ungido y usted tiene el Espíritu Santo, usted no le hace caso al bagazo, ¿verdad? Al bagazo poco caso. Por su parte no les hizo caso. ¿Por qué? Porque su identidad está fundamentada en lo que Dios dijo, no en lo que piensen los hombres. ¿Cuántos vamos a hacer así como en este caso, como Saúl? Que lo que diga el hombre, lo que digan las personas, lo que digan las circunstancias no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque nos regimos por lo que Dios fue que dijo acerca de nosotros. Amén. Esa es una identidad enfocada, una identidad que no depende de los demás. Pero resulta y pasa que días después viene un grupo de gente que se llamaban los amonitas, y ellos invaden una ciudad que se llamaba Jabes. Y entonces llegan y estos amonitas le dicen al pueblo, ríndanse ante nosotros. Y además, ¿saben qué? Les vamos a sacar
un ojo a cada uno de ustedes, para que aprendan quién es el que manda acá. Los amonitas mandamos. Y le llegan a decir a eso a Saúl. Y Saúl se llena del Espíritu Santo y dice: ¿qué es lo que está pasando acá? Y organiza un grupo de su ejército y se van a pelear en contra de los amonitas. Y los destruyen a estos benditos amonitas y los sacan a volar de ahí donde estaban. ¿Y qué pasa? Capítulo 11, versículo 12. El Dios de Israel les da la victoria. Y dice: y el pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que los vamos a matar. ¿Se acuerdan de aquellos insolentes que no habían creído en el liderazgo de Saúl? ¿Se acuerdan de ellos? Pues vamos a matarlos. ¿Por qué? Porque dudaron del hombre que Dios había elegido como el nuevo rey de Israel. Pero ¿qué dice Saúl? Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha liberado a Israel. Más bien vamos a celebrar, vamos a levantar un altar de adoración al Señor y vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor ha liberado a su pueblo. ¿Sabe? El líder bueno entiende la gran visión. El líder no se deja llevar por las cositas pequeñas. Saúl, ¿cómo iba a matar a la misma gente suya? ¿Cómo iba a matar al mismo pueblo de Israel? Quizás porque ellos no creyeron en él, sino que Saúl dijo: no. Un buen líder tiene la visión de qué es lo importante. Aquí lo importante no es que se hayan puesto en contra de mí al principio. Lo importante es que ahora el Señor nos ha dado la victoria. Eso es lo importante. En nuestra iglesia tenemos que enfocarnos en lo importante. Hay cositas que no van a salir bien, hay cosas que no salen bien, hay cosas que yo no las digo como las debo de decir. Pero ¿cuál es lo importante? Que estamos trabajando para el reino de los cielos y las almas van a seguir llegando a esta iglesia. Eso es lo importante. Esas son las cosas que usted y yo tenemos que enfocarnos, amados hermanos. ¿Cuáles son las cosas importantes? No se preocupen las cositas pequeñas, sino en las cosas relevantes. Y es aquí Saúl donde está, lleno por el Espíritu Santo, y él puede discernir. ¿Por qué? Porque él es el rey. Ya vamos en la primera parte. Eso es lo bueno, muy poquito lo bueno, la verdad es Saúl. Muy poquito. Pero pasa mucho tiempo, pasa algún tiempo y nos saltamos al capítulo 15. Yo lo dejo que usted lea en su casita desde el 11 hasta el 13, hasta el 15. Y Dios ahora se le acerca a Saúl y le da una orden. Dios le da una orden a Saúl. A veces Dios se le viene acerca a uno y le dice cositas a uno. Y le dice: yo necesito que usted vaya y se acuerde de unos tales amalecitas. Unos amalecitas, ellos cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, los amalecitas no dejaron pasar a Israel por su tierra. Entonces dice Dios: pues ahora sabe que me voy a vengar de aquellos amalecitas y quiero que los destruyas a todos, a los animales, a los perros, a las vacas, a las ovejas. Quiero que destruyas a todo eso. 300, 400 años más tarde, a veces uno ve tanta injusticia en la tierra y dice: Dios, ¿hasta cuándo habrá tanta injusticia? Pero ¿sabes qué? La justicia de Dios tarda a veces,
pero Él es Dios justo y Él va a traer justicia a la tierra. Algún día tendremos la justicia impartida directamente de Dios. Yo pensaría que Dios ya se había olvidado de estos amalecitas. Ay, Dios sabe que ya nosotros tenemos nuestro pueblo acá, ya para qué ir a pelear con esos amalecitas. Pero dice Dios, el que se mete con mi pueblo, yo voy y mire, tuki tuki lulu. Y ahora vamos al versículo 13 del capítulo 15. Va Saúl, mata a todos, muchas cosas, pero no mata al rey. Y entonces llega Samuel y dice, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor, así como si nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja? Ve, un montón de perritos, dice, ¿qué me parece oír? Y las vacas allá, ¿cómo hacen las vacas? ¿Verdad? Las vacas y las ovejas. A ver, pero espera un segundo. No era que yo le había dado la orden de que exterminara todo. ¿Qué son esos sonidos de vacas, de animales? Siguiente. Es que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas. ¿Para qué? Para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Mire, yo sé que tú me dijiste que destruyeras eso, pero yo tengo una mejor idea. No matemos las vacas, más bien las ofrecemos a Dios, y así antes ganamos más puntos con Dios. Así antes hacemos un altar, hacemos también un asado, comemos de las vacas también. ¡Qué buena idea, Saúl! ¡Eres un genio! Pero dice Samuel, le dice, bástate, cállate. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve, destruye a esos pecadores, los amalecitas, atacarlos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Pero mire acá la actitud de Saúl. Yo sí he obedecido al Señor. No sé de qué hablas, Samuel. No sé qué estás diciendo. Yo sí cumplí la misión, insistió Saúl. Traje prisionero a Agag, sí, lo traje al rey de los amalequitas. Pero sí los destruí, pero solo me traje al rey. Yo sí hice lo que usted me dijo. Y del botín, pues, los soldados tomaron las ovejas y las vacas con el propósito de ofrecerlas al Señor tu Dios. O sea, yo sí cumplí lo que tú dijiste. Mire cómo trata de disfrazar Saúl la desobediencia y la hace pasar por algo bueno. Y Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que obedezca lo que Él dice? Tú dime, Saúl. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, diga, preste atención, no se duerma, preste atención, más que la grasa de los carneros.
Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has hecho, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Oh. Hermano, a veces pensamos que porque no nos estamos arrodillando a las estatuas o estamos haciendo un montón de cosas, eso no está mal. Estamos viviendo una vida buena. Vamos al versículo anterior, lo quiero repetir. La arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido arrogantes delante del Señor? Que el Señor nos ha dicho, haz esto, pide perdón aquí a esta persona. Y tú has dicho, no. Hija, quiero que traigas esto, quiero que ayudes aquí, quiero que hagas todo. Y tú no has querido. Quiero que llames a tu vecino, quiero que llames a ese familiar con que has peleado y quiero que te reconcilies con tu familiar. Y tú has dicho, no. Has decidido rechazar la voz directamente de Dios. Ponga el ejemplo que tiene que poner. Yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros en esta tarde. ¿Es usted una persona rebelde? ¿Es usted una persona arrogante? Mire que el Señor simplemente no puede ver a una persona arrogante. Hay cosas que el Señor tiene como más compasión, no sé. Pero una persona arrogante, una persona déspota, una persona que no es humilde, simplemente no puede acercarse a Dios. Porque la única forma de llegar a Dios es a través de la humildad. Y si usted es una persona de corazón duro, no tiene parte con el Señor. No es parte de la familia del Señor. La arrogancia es peor que la idolatría aquí. Dice, es igual que la idolatría. Dice, has rechazado la palabra del Señor. Qué difícil es. Continuamos leyendo. ¿Y qué dice Saúl? He pecado. Ahora sí, ¿verdad? Después de que ya lo confronta. Y dice, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Porque a veces tenemos que nos arrinconen, que nos arrinconen, nos lleven hasta el momento para poder admitir que estamos equivocados. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Ay, qué excusa tan barata, hermano. ¿Acaso él no era el rey? Es como si yo dijera, yo hice algo, pero Jafet me dijo, si mi hijo tiene 2 años, él no puede hacerme nada a mí. ¿Acaso usted no es el papá de la casa? ¿Acaso usted no es la mamá de la casa? No, es que mi niño, es que mi niña. Y aquí Saúl dice, es que los soldados me intimidaron. Es que tuve miedo de los soldados. ¿En serio? ¿Has tenido miedo del qué dirán de otras personas que nada tiene que ver? En tu trabajo son personas importantes, pero te ha dado pena pronunciar o hablar de Cristo. ¿Por qué? Por el qué dirán de las personas. Son personas. No son nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué nos dejamos intimidar de situaciones, de personas que nada tienen que ver? ¿Cuál es el temor a otro hombre? Vamos rapidito a Proverbios 29, 25. Dice, temer a los hombres resulta ¿qué? Una trampa, hermanos. Porque ¡pum! Una trampa y se cae usted.
pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Cuántos confían en el Señor en esta tarde? Diga: yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Confiamos en el Señor, amados hermanos. No le tenga miedo a los hombres. No le tengan miedo al que dirán. No le tenga miedo al que dirán. Continuamos leyendo nuevamente, vamos atrás. Al anterior. Siguiente. La rebeldía es tan grave. El siguiente. Dice, más hacia adelante, perdón. Hacia adelante. Más. No sé si más o menos versículo 20. Más o menos en la mitad de toda la lista. Más adelante, más, un poquito más, ya casi llegamos. Más, otro poquito, un par de versículos más. Otro más. Otro más. La próxima, ya. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor. Eso ya lo leímos. Los soldados me intimidaron y les hice caso. El siguiente. Ya no hay más. Bueno, listo. Entonces ya no hay más versículos ahí. Pero el Señor dice, les da unas palabras. Y le dice, Samuel le continúa diciendo a la gente: ¿acaso Dios es hombre para que se arrepienta? ¿Acaso Dios se le olvidó lo que le había pedido? Dios no es un hombre para que se arrepienta. ¿Tú crees que Él cambia de opinión como nosotros cambiamos? Samuel confronta a Saúl y nos habla, nos deja ver el carácter de quien Dios es. A Dios no se le ha olvidado las instrucciones que nos ha dado. El Señor nos dejó su palabra y su palabra es viva. Y esa palabra la tenemos que obedecer, amados hermanos. Nos habla del carácter incambiable de quien Dios es. Hay una palabra que se llama el carácter de la inmutabilidad de quien Dios es. Algo inmutable es algo que no cambia. En Hebreos 13 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El Señor no cambia. Dios no cambia, amados hermanos. Quizás usted pensará, pero hoy las circunstancias, la sociedad es una sociedad diferente a como eran 2000 y 3000 años atrás. Pero no es así. Dios sigue siendo igual. Las leyes del Señor son las mismas. Vamos a Números 23, 19. Dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dios va a llevar a cabo lo que Él prometió en su palabra. Quizás usted esperará que el Señor, no sé, se tarda. Yo ya la verdad me cansé de ser cristiano, ya no quiero ser más cristiano. El Señor lleva diciendo que va a venir y nada que viene. El Señor va a venir. Y puede que todos acá nos muramos de viejitos y haya otras y otras generaciones, pero tarde o temprano va a venir a su tiempo. Y confiamos que así va a pasar. El Señor nos quiere en esta mañana enseñar que Él y sus promesas son fieles. Quizás usted estará dudando esta mañana de la palabra de Dios en su vida. Quizás usted estará pensando:
¿por qué esto no me pasa a mí? ¿Por qué yo he orado por esto y no se sucede lo que yo le he pedido a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es normal que nos hagamos esa pregunta como seres humanos. A veces no entendemos todo. Pero yo quiero animarte a que descanses en las promesas de Dios. De que la vida, y si tú estás bajo la protección del Señor, ese es el mejor camino para ti. Amén. Estando en la voluntad de Dios, no hay mejor camino para ti. No lo hay. Y aquí comienza entonces el desenfreno de Saúl a raíz de la desobediencia. Es más, en unos capítulos anteriores hemos visto cómo Saúl tiene una batalla, y él lo que hace, comienza, y como Samuel no aparece, él hace un altar y comienza a hacer sacrificios a Dios, y llega Samuel nuevamente y le dice: pero tú no puedes hacer eso, hermano. Yo lo hago. No es que yo soy el responsable. Y Saúl cae nuevamente en el pecado de la desobediencia. Ahora ya vamos para la tercera parte, lo malo, lo feo. Gracias, Cristi. En el versículo 28, capítulo 28, versículo 3. Samuel ya había muerto, todo Israel había hecho duelo por él. Ya se murió el viejito Samuel. Y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Y los filisteos se concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. El pueblo de Israel está rodeado de los filisteos. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando Saúl vio al ejército filisteo, le entró miedo que lo descorazonó por completo. Pero consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni los profetas. El Urim era un artefacto que revelaba la voluntad de Dios. Por eso Saúl les ordenó a los oficiales: búsquenme a una adivina, búsquenme a una bruja, para que yo vaya a consultarla. Es como si algún día estuviéramos haciendo un servicio, un culto aquí, y decimos: ¿sabe qué, Conchi? ¿Me pasa el tarot? Tráeme las cartas del tarot que la vamos a leer acá. Vamos a llamar aquí a Walter Mercado. ¿Cómo se llama uno que es un señor que tiene un montón de cirugías en la cara? ¿Cómo se llama? Walter Mercado, ¿verdad? Bueno, ya uno de esos, tanta esa gente terrible. Y hoy tenemos un invitado especial y nos van a leer las cartas aquí en la iglesia para que nos revele si en verdad vamos a cómo nos va a ir el próximo año en Ríos de Vida, porque la verdad necesitamos la voluntad del Señor y necesitamos saber qué es lo que dicen las cartas. Dirá usted: ¿pero qué le está pasando? Es tanto el desespero de Saúl por querer hacer las cosas, ganar, que consulta a una bruja. Y él mismo, de hecho, fue el que había ordenado anteriormente, bajo las leyes del Dios de Israel, sacar a todos los adivinadores, todos los brujos. Entonces ya no había. Pero dije a alguien: hay una por allí. Entonces Saúl le respondió a sus oficiales: búsquenla, tráigamela para que yo mismo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Y va Saúl con una capa, no se deja ver, y usted puede leer en la historia en esta semana si tiene chance.
e invoca a Samuel. Y lo raro de todo es que sale Samuel. Me imagino que es como en un holograma así. El viejito Samuel se le aparece. Y le dice nuevamente Samuel, aún ya después de muerto, pero ¿qué estás haciendo, Saúl? Hermanos, el pecado de Saúl fue de ser una persona que no confió en Dios. Siempre fue a la manera de Saúl. El profeta no ha llegado, hay que hacer un sacrificio. Vengan, yo mismo mato las vacas y hagamos el sacrificio. Que aquí hay algo que no escuchamos la voz de Dios, llamemos una bruja. Que aquí el Señor nos mandó matar un montón de animales, pues hagamos un sacrificio. Siempre, hermanos, tratando de justificar el pecado y la desobediencia. ¿Cuántas veces sabemos que no debemos hacer ciertas cosas? Pero en nuestra mente inteligente pensamos que podemos darle vuelta al asunto y sacar, pero yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo sé que esto no está bien, pero yo sé que robar aquí en mi trabajo pues no está tan bien, pero yo de esa plática que robo yo le doy ofrendas a Dios. Es como si usted dijera eso. Yo sé que es que tengo que ir a trabajar, pero bueno, no sé, usted sabrá cuál es la situación. Y es siempre buscarle una justificación a algo que Dios ya te ha dicho que no debes hacer. Y esa actitud es una actitud de un corazón endurecido. Vemos cómo Dios toma un nuevo corazón, instala un nuevo corazón en Saúl, y el corazón de Saúl se deja endurecer a medida que pasa el tiempo por los celos, por la ambición, por el miedo de los demás, por el qué dirán. Eso es rebeldía, amados hermanos. Dios no me responde, entonces voy a hacer un montón de cosas. Eso es un corazón orgulloso, amados hermanos. Y Dios resiste el orgullo. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en otros reyes? Como el pueblo de Israel ya no quería más a Dios como su rey. Y ya con esto estoy terminando. No quería más. Y buscaron tener su propio rey. Amados hermanos, que la vida de Saúl nos enseñe a mantener nuestro corazón humilde, a buscar que el Señor nos guíe por donde Él quiere que nosotros vayamos. No vas a querer acelerar los tiempos de Dios. No es bueno, amados hermanos. El Señor lo que quiere es una confianza absoluta en Él como Rey. Él quiere ser, Él es Rey, hermano. Puede que usted no lo considere a Dios como Rey, pero eso no significa que Dios deje de ser Rey. Él es Rey y Él va a traer justicia sobre su pueblo. La pregunta es, ¿o le sirves hoy a Dios? ¿O nos humillamos hoy delante de Dios? ¿O vamos a esperar algún día que el Señor nos muestre? La invitación es esta tarde
a que nos humillemos delante del único Rey verdadero, delante del único Rey que es tan humilde que murió por nosotros. Levántese póngase sobre sus pies en esta tarde. Vamos a elevar una oración como iglesia. Y yo quiero que le pida a usted que el Señor le abra los ojos de su entendimiento y le ilumine áreas de su vida donde usted ha sido arrogante y donde usted ha buscado otros dioses, donde usted ha buscado otras soluciones, donde usted está haciendo cosas que el Señor fue explícito que no debes hacer, pero tú continúas haciendo y le estás dando una justificación para hacerlas ver bien. Ya sabemos cómo termina Saúl. Saúl muere en una batalla sin el Espíritu Santo. Sus hijos todos mueren. Su descendencia se acaba. Todos los sobrinos, todos mueren. ¿Por qué? Porque no tuvo la humildad de reconocer que aunque él era el rey, el verdadero rey es el que lo puso ahí. Dios me ha puesto a mí en un lugar de privilegio, pero tú no eres el rey. El rey es Jesús. Dios te ha dado bendiciones, no te las creas todas. Él es el que te ha proveído. Dios quiere que tú vivas en comunión con Rey, que le ames y que le sirvas y que le descubras como el Dios quien es Él en verdad. Que Dios ilumine nuestro corazón y nos muestre el carácter verdadero del Señor. Señor, gracias en esta tarde te damos, porque bueno eres y misericordioso. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra podemos ver la vida de Saúl, un hombre que quizás en sus inicios quiso hacer las cosas bien. Fue humilde al principio, pero que con el tiempo, la fama, las posesiones, el prestigio de ser rey, se fue llenando y dañando su corazón tan nuevo que tú mismo le habías dado. Señor, que nuestra vida en esta tarde, si nuestro corazón se ha endurecido a través del orgullo, la arrogancia, la rebeldía, que podamos venir a casa y decir: papá, perdóname, no hice lo que tuve que hacer, no hice lo que tú quisiste que yo hiciera, y lo he hecho a mi manera. He querido justificar, he querido camuflar las órdenes tuyas con una vida que no está correcta delante de ti. He querido tomar algo malo y hacerlo parecerlo como bueno. Pero, amados hermanos, la desobediencia es desobediencia. Señor, que Ríos de Vida sea una iglesia que te busque en espíritu y en verdad, que te busque con humildad de corazón, que te busque sabiendo que tú eres nuestro Rey, que no hay líderes terrenales que te lleguen a ti, sino que nos sujetamos solamente a ti y a tu palabra. Enseña a tu iglesia a depender de ti, Jesús. Enséñanos a depender cada día de ti, de tu provisión, de lo que tú tienes para nosotros. Que no seamos nosotros buscando por nuestros propios medios las soluciones, sino que dependamos del único Rey que lo provee todo, y ese es Jesús. Enseña a tu iglesia, aumenta nuestra fe, que en el momento que nos hayamos olvidado de tus palabras, de tus promesas, podamos caer nuevamente, recordar lo bueno que tú eres, Jesús. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a vivir más como tú. Salve, Reyes.